Y ahí fue que remontamos el estrecho recostado sobre los acantilados de la isla Gran Malvinas. Y digo, el primer buque que encontremos lo atracamos. Y bueno, llegamos a la bahía Ruiz Puente, donde fue el ataque de ellos, y encontramos también el mismo buque, lo supimos después, en el medio de la bahía, y ahí fue donde nosotros nos metimos en el estrecho y empezó el fuego de los demás buques, misiles, cañones, pero bueno, teníamos la ventaja que nos tiraban cruzados. De frente solo teníamos nuestro buque, que después nos enteramos que estaba ya medio indefenso por el efecto de las bombas de la primera sección, y pudimos hacer nuestros lanzamientos en reguero, que son muy graves para el buque en sí, porque son bombas que van cayendo de atrás para adelante y explotan, y alguna pega, ¿no? Y que yo me acuerdo que en un momento, cuando quise hacer el escape, invertí el avión porque había que trepar a 200 pies para que se armen las escoletas, y cuando hice el escape pude girar y mirar el buque en sí, estaba tapado de explosiones. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en una nueva emisión de Fuente Primaria, y esta emisión es muy especial porque nos encontramos con dos entrevistados. Por un lado tenemos al héroe de Malvinas, el vicealmirante retirado Benito Rótolo, y por el otro lado tenemos a un experto en la guerra de Malvinas y también que durante el conflicto estuvo en los pasillos de la Casa Rosada, José Enrique García Enciso. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? Muy bien. Muy bien, gracias por lo de héroe, pero no lo veo así, pero de todos modos. Bueno, pero por lo menos yo sé que a ustedes los veteranos no les gusta que le digamos héroes, pero yo lo siento como héroes, así que espero que se lo tomen así. Bueno, quiero explicar un poco a la gente. La conexión que hay entre ustedes dos es que escribieron un gran libro que se llama Malvinas, 5 días decisivos, y vamos a ahondar un poquito en ambas historias. Vamos a hacer un paralelismo entre ambas historias, Benito en la guerra y vos, Enrique, en la Casa Rosada, y vamos a hablar un poquito. Pero antes, para empezar, te quería preguntar a Benito, ¿por qué se te ocurre entrar en la Marina y después, posteriormente, la aviación naval? Bueno, no sé, yo lo he dicho varias veces, yo me crié en el campo, en la zona de Cañuelas, pero mis padres se vinieron para Buenos Aires cuando yo era adolescente, década del 60, una década para mí muy descollante de la educación en la Argentina. Nos hacíamos la rata para ir a leer libros, para ir a comprar, ¿no?, a calle corriente. Y así que el problema era quien no era culto en ese momento, quien no leía, no, al revés de lo que después se fue dando. Y la Escuela Naval me ofrecía no solo esa misma vida, sino también algo de acción, cosa que algo yo tenía. Me gustó la carrera naval. Y bueno, yo entré a la Escuela Naval, me fue bien, me recibí. Y una de las opciones que tenía, no tenía interés de ser a lo mejor infante de marina o submarinista o oficial de superficie. Quise probar la aviación naval y bueno, lo hice. Tenía dudas de tener el don de volar porque era muy difícil verlo como una realización. Y bueno, como digo, siempre me senté en un avión, nunca más me bajé. Así que me quedé como aviador naval. Y tuve la suerte de tomar un periodo de la profesión militar en la Argentina, porque no solo se nos dio a nosotros en la Armada, sino también en las otras fuerzas, muy profesional, muy serio, y donde realmente nos preparábamos bien, con medios a lo mejor de segunda línea, pero que servían para la guerra y servían para adiestrarse. ¿Y cómo llegaste a bordo el 25 de mayo? Bueno, lo curioso es que la aviación naval en ese momento se había formado un grupo aeronaval para el portaaviones que se había adquirido en el año 70. Se habían adquirido aviones A4 especialmente preparados para este buque. Se llamaban, la sigla era 4Q porque tuvimos varios A4, ¿no?, en la Fuerza Aérea, el B, el C. Y había una elección de ser ataquista o ser antisubmarino o ser helicópterista. Y bueno, yo quise probar eso con otros colegas y terminamos integrando el grupo de ataque que lo constituían los A4 del grupo aeronaval de la flota, que normalmente era de unos 18 aviones. Normalmente había 8 a 10 A4Q, o 6 tracker, antisubmarino y exploración,
y después de 3 a 4 helicópteros Sikin y otros de rescate. Era un grupo chico, pero que le daba a la flota una proyección impresionante. Claro. Claro. Bueno, Enrique, te quería preguntar, ya te quería llevar para 1981, ¿cómo fue que terminaste siendo un agregado en la Casa Rosada? ¿Y cuál era la función que te digan? Yo era licenciado en ciencias políticas, me había criado dentro de una familia en Corrientes donde lo político siempre fue muy importante. Cuando empecé el secundario, fui pupilo a un colegio donde había un gran marco de cultura británica, que es el Colegio San Jorge, que estuve pupilo 4 años de absoluto pupilaje, hice el Colegio Nacional Argentino y el equivalente inglés del Colegio Nacional. Cuando salgo del colegio empecé a estudiar economía, después se abrió la carrera de ciencias políticas, me pasé a ciencias políticas, de ahí fui el primer presidente del centro de estudiantes que se creó al año de haber comenzado la carrera, y eso me permitió una gran relación con el doctor Francisco Arias Perirano, que era el director de la carrera de ciencias políticas. Cuando terminé, me casé, me fui a vivir a Corrientes, ahí estaba viviendo muy felizmente, escribí mi primer libro, tuve 2 hijos, entre ellas participaron dentro del partido político donde yo me había formado, y un día recibí una llamada telefónica de Arias Perirano diciéndome que era necesario que yo viajara a Buenos Aires. No me explicó mucho por qué, pero yo dije, si me llama, tengo que ir. Cuando llegué a Buenos Aires, hubo una comida donde estaba él, estaba otro compañero mío que se llamaba Federico Carman, y al lado un coronel del ejército que se llamaba Antonino Fichera. Yo hablé con él, hablamos de muchos temas, me preguntó de varios temas, en fin. Y después me dice, una vez que terminó esa comida, yo todavía no sabía para qué me habían hecho venir 700 kilómetros, 800 kilómetros de Corrientes, me dice, necesito hablar con usted. ¿Cómo no? Tomamos un café cuando quiera. No, me dice, yo estoy en casa de gobierno y necesito hablar con usted el lunes 8 de la mañana. Y esto era un sábado. Bueno, le digo, ¿cómo no? Yo dije, pero vas a ver algo de Corrientes. En fin, cuando le digo, me dice, mire, Arias Perirano, lo recomiendo mucho, es decir, que usted conoce muy bien la mentalidad inglesa, británica, ha viajado, es cierto, yo había estado en Inglaterra, Gales, Escocia, conocía bien. Y además me dice que tiene un concepto suyo bueno en toda la parte como estudiante y ya profesional, digamos, de ciencias políticas. Yo hasta ahí decía, bueno, aquí vendrá esta la introducción. Hasta que me dice, acá hay un tema reservado y quisiéramos contar con usted, pero usted tiene que decir sí o no. Es un tema importante, pero es reservado, por lo tanto, si usted no pudiera venir o piensa que no es posible, dígame que no ya y listo. Digo, sí, sí. Si usted me dice que es importante, entonces me dice, bueno, el tema Malvinas. Y le digo, bueno, con más razón. Me dice, usted tiene que estar el lunes que viene acá. Y empezar el lunes que viene. Y por la semana para trasladar a toda mi familia, en fin, parecía un poco una locura, pero decidí hacerlo y lo hicimos. Y entonces me explica, me dice, nosotros vamos a formar un equipo que estudie desde distintas ópticas la cuestión de Malvinas e informe directamente al presidente. Usted va a entrar como analista, tarea de análisis. Bueno, le digo, perfecto. Yo el lunes que viene estoy acá y usted me explica qué hay que hacer. Nos despedimos, estuve el lunes siguiente, ahí me encontré una gran sorpresa. Había 2 íntimos amigos míos que también habían sido refugiados, yo no lo sabía. Tremendo. Uno era Fernando Lascano, otro Luis González Balcarce, que era padrino de mi hijo Manuel, pero también de ciencia política. Fernando era periodista y Luis era de ciencia política, y ese fue el motivo por el cual convertimos todo. Y una socióloga. Y ahí me explica Fichera lo siguiente, en breve. Me dice, mire, el canciller Camillón estuvo conversando con el canciller británico, Carrington,
él llegó a la conclusión de que no hay ningún interés en negociar el tema de la soberanía. Y además tenemos información de que para el 3 de enero de 1983, cuando se cumplan 150 años de la toma de las Malvinas por parte de los británicos, va a haber una movida importante para promover la autodeterminación de los habitantes de Malvinas. Y de esa forma y queda como oficializada la ocupación, como una especie de legalización. Bueno, siempre fue la estrategia inglesa y ahora viene la parte que yo cuento. Sí. Entonces él me dice, nosotros necesitamos que usted se ponga a estudiar toda la documentación que quiera. El cargo ofrecido era muy alto, la categoría 23 era casi el máximo de la administración pública. Es decir, yo tenía acceso a donde quisiera y tenía la suficiente autoridad para poder pedir documentación. Y él me dice, usted tiene que pensar como un inglés, tiene que agarrar toda la documentación británica y tratar de desentrañar su lógica. Y después informar sobre eso. Bueno, empiezo la tarea y ahí voy encontrando mucha documentación. La fundamental era la siguiente. Primero, documentos que dicen que, documentos oficiales de Gran Bretaña, no públicos pero tampoco secretos, que dicen que Gran Bretaña es consciente de que en cuanto a títulos no tiene mucho, digamos, floja su posición, pero para el derecho anglosajón lo importante es la posesión. Okay. Y se van a cumplirse, este documento se emite al cumplirse 100 años, 1933. Dice, nosotros, lo importante es que la Argentina nunca ha hecho nada por recuperar la Malvinas, absolutamente nada. Es decir, es una actitud manifiesta de que no va a cuestionar nuestro derecho de posesión. La Argentina ha mandado notas de protesta cada 3-4 años, pero la posesión la tenemos nosotros y ese es nuestro título, 1933. Esto se repite a lo largo del tiempo. Hay un momento en el cual Gran Bretaña es tomada de sorpresa por la resolución 2065 de la ONU, donde dice que hay un problema de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña por la Malvinas. E inmediatamente los documentos británicos aceptan que la ONU diga que tiene que dialogar con la Argentina, pero ponen un punto de partida, una premisa. Esto es muy importante porque acá nosotros tenemos tendencia a estudiar solamente lo que nos da la razón o lo que es coincidente con nuestra posición ya predeterminada, pero no estudiamos la lógica de ellos. Y nos dicen, bueno, está bien, vamos a dialogar, negociar, pero la premisa del gobierno de su majestad es que la soberanía es británica. Ahora, podemos negociar una integración de las islas, podemos negociar que haya turismo, podemos negociar que haya intercambio, podemos negociar todo. La soberanía no, eso es 1965. A partir de ahí empiezan las negociaciones y desde el primer momento Gran Bretaña introduce algo que siempre iba a impedir que llegáramos a un acuerdo, que es una tercera parte, que son los kelpers. Claro. Nosotros negociábamos con Gran Bretaña porque Naciones Unidas dijo las negociaciones Gran Bretaña-Argentina, pero ellos introducen, ahí está también el objetivo de autodeterminación, introducen una tercera parte que son los habitantes de las islas, que además eran ciudadanos de segunda ingleses. Ni siquiera había en ese momento una digamos, ni siquiera documentación de kelpers. Entonces, yo voy estudiando estos antecedentes para hacerlo muy rápido, sigo año a año qué dicen ellos desde su punto de vista, y veo que hay momentos en los cuales la presión para negociar es muy grande. Entonces hacen ofertas, por ejemplo en 1973 y 1979 hacen las ofertas de leasing, que es que aceptan nuestra soberanía pero ellos se quedan 100 años en las islas. Y la propaganda oficial, ¿no? ¿Un estilo Hong Kong, más o menos? Estilo Hong Kong, con la diferencia de que Hong Kong fue tomada por la fuerza por los británicos en la Primera Guerra del Opio,
y además tenía población china allá. Claro. En esto, digamos, la idea sería el leasing. Pero que me doy cuenta yo leyendo toda la documentación inglesa, que cada vez que nosotros aceptamos, y esto se puede ver tanto en el informe inglés como de Lord Franks como en otros documentos, cada vez que nosotros aceptamos la propuesta de leasing, ellos nos salen con que lamentablemente no han conseguido la quiesencia de los Kerpers, la aceptación de los Kerpers. Entonces, miren, en la idea siempre está, y la idea es muy buena, nosotros queremos hacer esto, pero resulta que los Kerpers dicen que no. Entonces, ¿qué proponemos? Congelemos la charla sobre soberanía y ustedes empiecen a gastar plata para ganarse a los Kerpers. Por supuesto que visto desde la óptica inglesa, es clarísima la estrategia. Nos están diciendo, nosotros hacemos como que negociamos con ustedes, porque entonces ante Naciones Unidas presentamos todo tipo de documentos que dicen que ofrecimos el leasing, que ofrecimos por acá, por allá. Pero por otro lado, reconocemos que los Kerpers no quieren saber nada y la posición del gobierno británico es que no podemos hacer nada que no sea aceptado por los habitantes de la Bermuda. Bueno, clarísima posición donde en definitiva es imposible negociar nada. Y esto se repite a lo largo del tiempo. Entonces mi informe en diciembre de 1981 presenté un informe largo con todos los documentos. Mi opinión personal es que no hay posibilidad de negociar la soberanía. Que no es cierto que quieren negociar la soberanía. Esto es importante porque toda la propaganda inglesa dice que ellos estaban dispuestos, que si no hubiera habido un conflicto, lo hubieran hecho. Yo informo que no, y por supuesto después alguien me preguntó que vos podías estar equivocado. A lo mejor lo que vos interpretaste no era correcto. Pero por suerte, gracias a Dios, los ingleses publican el informe oficial de las negociaciones sobre Malvinas, que se llama el informe Franks, el informe de Lord Franks, donde dice exactamente lo que yo había puesto en el informe. Dice, nosotros nunca tuvimos en mente negociar la soberanía, por lo cual en 1980, cuando hacemos toda la jugada de proponer un leasing, y cuando Argentina lo acepta, le decimos que no, pensamos lo siguiente: al final los argentinos, esto está escrito, y el informe Franks se puede comprar en Mercado Libre, pues se traduce al castellano. Es donde dice, los argentinos se van a dar cuenta de que nosotros no vamos a negociar la soberanía, porque nosotros estamos dando carga a la negociación. En algún momento se van a dar cuenta de esto. Y entonces, bueno, hay 4 posibilidades lógicas. Una, que nosotros decidiéramos dar las islas a la Argentina directamente. Otra, que los Kerpers decidieran hacerse argentinos. Otra, que autoricemos a la Argentina a plantear la posibilidad de acceder a la soberanía y que los argentinos se vayan ganando a los Kerpers de a poco. Y otra, directamente hacerles saber a los argentinos que no vamos a negociar la soberanía y a tenernos a las consecuencias. Y después hay una frase clave en el informe Frank que dice, dado que las 3 primeras son imposibles, solo nos queda la cuarta. Es decir, que los argentinos se den cuenta de que acá no hay ninguna negociación y que nos tengamos que atener a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que hay un riesgo de conflicto grave. Esto es 1981. O sea, ya, claro, venían olfateando. No sabían cuándo, pero... 1981 y los ya hacen un plan de defensa de las islas. Vuelvo a repetir, esto puede parecer un poco audaz que yo lo diga, pero al haber sido publicado por el informe de Lord Franks en estos términos, no queda duda porque es un informe oficial británico. Todo esto lo dicen ellos. Entonces, diciembre del 81, cambia el gobierno, se va a Viola, viene Galtieri, y ahí es donde
Se sigue recibiendo información del tema de la autodeterminación posible para 1923 y también se produce una elección en las islas donde gana el grupo más duro, más anti-argentino, porque ellos tienen como un consejo municipal y hacen elecciones. Pero nada más que para consejo. Ahora no, ahora hicieron una parodia de gobierno con una constitución, pero en esa época nada más que como un concejal. Y entonces se decide el 2 de mayo, el 2 de enero de 1982, preparar la siguiente jugada. Primero seguir negociando, como siempre, a ver qué pasa, a ver si hay alguna base. Y si no, tratar de preparar algo, alguna acción que saque del empantanamiento, la negociación, empantanamiento que se daba desde 1833. Sí, ¿una acción militar? No, se analizan las siguientes opciones. Se analiza primero lo que pasó con Chile. Nosotros aceptamos en 1972 que mediara la colonia británica en el tema del canal de Beagle, y la colonia británica le dio 100% de la razón a Chile, y Chile inmediatamente al otro día proyectó su soberanía sobre el Atlántico con el decreto de línea de base recta, donde la Argentina se quedaba sin la Antártida, era gravísimo. Ahí el gobierno militar decide rechazar el laudo de la corona británica, y hay un momento en que estamos al borde de la guerra, que fue en diciembre de 1978. ¿Cuál es la estrategia argentina en esa oportunidad? que tuvo mucho que ver el general Videla en esto. Llegar hasta el borde de la guerra, y cuando faltaba un día para la guerra, agarrar el teléfono y pedir una mediación. Porque, ¿para qué se hacía esto? Chile no tenía ningún motivo para aceptar una mediación porque ya había ganado todo en un laudo. Pero si veía que se venía una guerra, que difícilmente pudiera ganar, y si creía que era en serio lo de la guerra, posiblemente iba a aceptar una mediación. Y esto pasa. De hecho, Videla llama al Papa Juan Pablo II 12 horas antes de un ataque previsto, y le dice, por favor, envíe un mediador, y ahí es donde el Papa Juan Pablo II dice, pero sí, tengo que mandarlo ya, y pasaba el bibliotecario, y le dice, Samuel, estoy que viajar a la Argentina aquí, le dice, tiene que mediar, y eso no cuenta Samuel. Y ¿cuál es el resultado de esta actitud argentina? Que Chile acepta negociar. Chile acepta negociar, con lo cual se salva lo que habíamos perdido, porque finalmente el laudo papal, si bien le da las 3 islas a Chile, impide la proyección atlántica de Chile, es decir, hace lo que se llama la línea envolvente, que toca la tierra, por así decirlo, de las 3 islas y va hasta el Cabo de Hornos. La Argentina sale con su objetivo ganado. Muy bien. Se pensó algo parecido para el caso Malvinas. El llegar al borde de una situación de enfrentamiento y ahí negociar, porque si no, no iba a haber negociación posible. Y este era el plan, pero era el plan B. El plan A era negociar. El plan B era, bueno, si para octubre del año 1982 no llegamos a nada y estamos cerca ya del 3 de enero de 1983, donde se podría dar ese paso a la autodeterminación, bueno, hagamos en octubre una jugada, por ejemplo, de llegar al borde de un conflicto bélico y pedir una mediación. Pero eso era para octubre, porque en octubre ya llegaban los 15 superestandartes que había comprado la Armada, los soldados estaban entrenados y preparados, el mar era tan difícil que era muy poco probable que pudieran mandar una gran flota a los británicos, etc. Este plan se va manejando como alternativa. A mí me tocó estar en eso por parte de presidencia, digamos, pero era casi como un ejercicio teórico. Claro. Sí, Impensable. Claro. Era un ejercicio de decir, bueno, si para octubre no pasó nada, entonces vamos a tener prevista esta alternativa. Muy bien. ¿Por qué se precipita el 2 de abril?
El 2 de abril se precipita por un hecho que todavía es bastante misterioso, que es la cuestión de los obreros que desembarcan en Georgia. El incidente del buen suceso. Claro, el Bahía Buen Suceso, que desembarca a los obreros de Davidoff en las islas. ¿Por qué digo misterioso? Porque explícitamente, y esto se puede leer en el informe Rattenbach, el equipo de presidencia le había planteado al presidente, y el presidente Galtieri le había planteado a Naya, que había que suspender la cuestión Georgia. Porque si estábamos pensando en una jugada tan grande, no podíamos ponerla en riesgo por una cuestión tan chica. Eso figura como orden, y el almirante Naya da la orden de parar el desembarco de la gente de Davidoff en Georgia. Y esto está en el informe Rattenbach. Por eso es un misterio, ¿cómo es posible que siga adelante la operación? Y ahí se produce otro hecho que para mí es la explicación que yo encontré después de 20 años de estudiar el tema y de un testimonio muy importante, no voy a tener ninguna prueba. El gran autor de este enfrentamiento, de esta crisis, se llama Rex Hunt, el gobernador de las Malvinas, porque él sabía que la gente de Davidoff iba a ir porque la embajada británica dio permiso, pero le avisó a Rex Hunt. Entonces Rex Hunt empieza a averiguar todos los días cuándo van a bajar en Georgia estos obreros y manda a 3 personas que se instalan en Georgia a esperarlo. Y esto lo supimos por el testimonio de un capitán de navío, Da Foglio, que estaba ahí en Malvinas y que todos los días le preguntaban cuándo desembarca este navío. Al otro día de desembarcar Davidoff, comunica este grupo de 3 personas a Rex Hunt que había desembarcado personal armado, porque había un obrero que había llevado un 22 para cazar alces, que había desembarcado personal con una bandera al frente, porque había un obrero que tenía esas banderitas de desfile y se en la mano. Sí. Esto es así. Sí. Claro, sí, eso pasó. Hubo uno de los obreros que iba con una bandera argentina, pero eso no quiere decir nada, no es el gobierno, no una persona. Que había llegado hasta la costa una lancha con bandera argentina, y es cierto, por el suceso a la costa hay que ir en lancha, uno no va nadando, Claro. obviamente. Y claro que tiene bandera argentina una lancha del buen suceso. Todo eso sirve para armar un relato. ¿Y qué hace Rex Hunt? Comunica que han sido invadidas las islas Auckland. Lo cual, en una Gran Bretaña donde el 99% de la opinión pública no tiene la más remota idea, no tenía, ahora sí, parece como que la Argentina invadió las islas, y entonces Rex Hunt da la orden de sacarlos por la fuerza y manda, creo que eran 35 infantes de marina, un navío inglés que estaba ahí en las islas, para que lo saquen por la fuerza, y ahí se precipita lo del 2 de abril. Ahí se precipita. Y entonces el comité militar decide adelantar la operación de toma de las islas. ¿Porque vieron una ventana de oportunidad o porque...? No, porque el problema es el siguiente. Supongamos Sí. que se deja que Rex Hunt tome prisioneros a los argentinos de Georgia. Primero, no hay que olvidarse que Georgia estaba fuera de la cuestión malvina. No había una soberanía británica para Naciones Unidas sobre Georgia, porque ¿qué derecho puede tener Gran Bretaña a las Georgias si ni siquiera vive un ser humano ahí, ¿no? Iban de vez en cuando unos ingleses, pero en realidad quienes poblaron primero las Georgias fueron los argentinos, con la Compañía Argentina de Pesca de 1903. Entonces, si aceptábamos esa actitud de Rex Hunt, era reconocer la soberanía británica sobre la Georgia. Era un tema. Y segundo, si aceptábamos que tomaran prisioneros y los llevaran a Malvinas y después los deportaran, estábamos dando marcha atrás en cuanto a nuestros derechos en el tema Malvinas, y además se estaba quebrando el acuerdo que teníamos de que los argentinos podían viajar con una tarjeta blanca a la Malvinas. Entonces, lo que se decide es evitar ese hecho de que tomen prisioneros a los argentinos
y aprovechar para plantear la negociación. Y así sucede. El 2 de abril se recuperan las islas e inmediatamente el presidente Altieri decide buscar una negociación como pasó con Chile. Pero ¿qué sucedía? El Papa no podía hacer, porque Gran Bretaña es una nación que no es católica, no la iba a aceptar. Entonces se pide al gobierno americano una mediación. Y ahí es donde se producen varios hechos. La idea era que fuera el vicepresidente Bush, el mediador, el presidente Reagan, y se mete Alexander Haig, que era secretario de Estado. Que no era lo que había pedido la Argentina. La Argentina había dicho: queremos que mande al vicepresidente a mediar. Pero se mete realmente Haig. ¿Y qué sucede? Haig había sido comandante de la OTAN. Y él tenía una concepción en la cual Europa era inmensamente más importante para la seguridad americana que América Central. Porque la idea del grupo de Altieri cuando se pide la mediación de Estados Unidos es que Estados Unidos estaba sumamente preocupado porque habían caído en manos de guerrillas fundamentalmente castristas en varios países, Nicaragua fundamentalmente, que estaban al lado del canal de Panamá. El canal de Panamá es la yugular americana. Si no le pega un golpe en la yugular a una persona, lo puede matar. Si uno le pega un golpe a Estados Unidos en el canal de Panamá, le puede hacer un flor de problemas. Le separa sus dos costas. Claro. Solamente queda ahí el estrecho Magallanes. Bueno, y entonces pide esta mediación, pero aparece Haig. Vuelvo a repetir, Haig desde el primer momento tuvo una inclinación hacia Gran Bretaña. Hay otro tema ahí que es muy importante. Antes del 2 de abril, el Comité de Defensa británico había establecido que para una expedición, en caso del problema en Malvinas, hacen falta 21 días de navegación, 70 buques y 2 a 3 brigadas. Es decir, había un plan mucho más elaborado que el nuestro para tener un conflicto con nosotros. Y Haig realmente cuando viene a negociar, es como que nunca realmente media. Yo estuve con Haig, estuve con todo su equipo, venían 4 o 5 del equipo de ahí del Departamento de Estado. La verdad es que con nosotros negociaba, yo tengo todos los papeles, todos los documentos, porque después voy a contar por qué. Pero Haig siempre plantea lo siguiente. Primero plantea que las Malvinas, él propone una administración compartida entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, que nosotros estamos dispuestos a aceptar las 3 banderas, pero que él lleva la propuesta a Inglaterra y nunca nos da una respuesta de si eso era así o no. Y Margaret Thatcher en sus memorias dice que ella nunca hubiera aceptado esa propuesta. Lo dice en su memoria a posteriori. Y después, finalmente, va y viene Haig, y él siempre propone que antes que nada nos tenemos que retirar. Y después podemos negociar. Y eso era como inaceptable para la posición de Argentina, porque lo más probable que pasara es que si nos retiráramos, después Gran Bretaña no iba a querer negociar y Estados Unidos iba a decir: bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque eso se veía. Entonces, finalmente, ¿qué sucede el día 28 de abril, miércoles? Haig presenta la propuesta norteamericana de las 3 banderas con una especificación de que tenemos que aceptarla en 4 horas, en un miércoles. Se dice: no podemos aceptar en 4 horas semejante cosa, porque es como que uno le digan: tenés que vender toda tu casa, tu auto y la ropa de tu mujer y los zapatos de tus hijos y decidir en 2 horas. Ahora decís: no, primero voy a hablar con mi mujer, no, pues ¿cómo me va a asesinar? Claro, si yo digo: che, vendimos todo, voy a decir: pero vos, está bien de la cabeza, ¿qué se pasó? Muy bien, y entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que cuando nosotros leímos la propuesta, Haig había introducido la autodeterminación. Punto 7º, inciso C.
Dice, el futuro de las islas dependerá de una encuesta de opinión a realizarse, pero que 101% iba a votar en contra de ser argentino, Claro. ya lo sabíamos. Entonces, la conclusión de que uno le y entonces él, como nosotros no contestamos, esa noche va al Senado americano y informa a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la Argentina nunca había querido negociar, como faltándole el respeto a Estados Unidos. El Senado, por 74 votos a 1, si no me equivoco, vota que Estados Unidos debe apoyar irrestrictamente a Gran Bretaña. La moción la presenta el senador Biden, el senador más joven en ese momento de la Cámara, y hay un solo voto en contra, el voto del senador Helms. Pero, ¿qué pasa? Haig evidentemente estaba en el antecedente de que el día viernes despegaban los aviones ingleses sobre el Vulcan para bombardear Puerto Argentino. Y Haig se había hecho a la idea de que iban a venir los ingleses, iban a tirar 20 bombas, que ahí la Argentina se iba a choquear e iba a aceptar las condiciones de negociación que planteaba Haig. Él estaba en conocimiento de que venía el ataque. Ya se había producido la misma situación el domingo anterior, cuando Haig estaba negociando en Buenos Aires y los ingleses toman Georgia. Y nosotros decimos, pero ¿cómo se estamos negociando si estamos con una mediación? ¿Cómo nos van a atacar a tiro y hundir un submarino? Que además el submarino lo atacaron, le tiraron 9 misilazos, no fue un chiste. Hay que escuchar al capitán del submarino contar lo que fue el ataque británico. Iban a hundir el submarino, aunque muriera 70 personas. Y curiosamente, hay un incidente que sucede, no lo voy a contar en detalle porque se debe hacer largo, pero una persona que estaba en Londres y que era argentino se entera del ataque a Georgia, porque le dice un inglés, y avisa acá a Costa Méndez que va a haber un ataque en Georgia. Le avisa un día sábado, si no me equivoco, viernes de tarde. Y Gustavo Figueroa, que era el segundo de Costa Méndez, dice, no, eso es imposible, porque Figueroa aseguró que no va a haber ataques hasta que no termine la reacción. Y Steny estaba sabiendo que venía el ataque en Georgia. Y vuelvo a repetir, el ataque a Georgia no fue algo, digamos, de ir y decir, bueno, Capaz. no. 3 helicópteros trataron de hundir al submarino Santa Fe con toda su tripulación dentro. No fue un desastre por 2 motivos. Primero, por la defensa que hacen los tripulantes de Santa Fe, que inclusive contestan con FARS desde la cubierta del submarino. Y después porque le erraron los misiles, salvo uno que pegaron y pegó en la vela y la atravesó. Pero hay que escuchar al capitán del submarino contra esto. No fue chiste, fue un acto de guerra absoluto. Cuando, además, se estaba negociando. Entonces, la posición de Haig, de alguna manera, gana tiempo para que los ingleses ataquen. La idea de Haig, cuando los ingleses ataquen, la Argentina se va a asustar y va a negociar. Muy bien. No sé si no estoy haciendo muy largo a esto para que Benito diga su parte o no. Ahora viene otra parte que es interesante. Se produce el ataque el 1 de mayo. Sí, quedamos ahí. Quedamos en 1 de mayo y vamos con Benito. La Armada estaba el 25 de mayo, por lo menos que es lo que vos viviste en carne propia. ¿Estaba preparado para el 2 de abril o cómo los agarró? No. La verdad es que hubo una reserva muy grande respecto al 2 de abril. Como bien cuenta José Enrique, no se pensaba hacer la toma de Malvinas. A vos en lo personal, ¿dónde estabas? ¿Cuando te enteraste? Nosotros estábamos después de 10 años, casi 11, de estar trabajando con los A4 a bordo. Sí. La Armada había conseguido un relevo para este avión, que era el Superétendard, el avión francés, porque era muy difícil elegir un avión debido al tamaño de nuestro portaaviones. Y entraba perfectamente. O sea que yo estaba en Francia en ese momento haciendo con el teniente Arca los 2 últimos cursos. Antes había ido otro grupo que había traído los aviones. Y los aviones estos no vinieron, por un problema de seguros, no vinieron todos juntos. Vinieron
se lo planificó incorporarlos en 3 etapas, de a 5 aviones, en buques mercantes. Pero se los traía con cada avión, cada viaje venía con su armamento y su logística. Y todo lo que había llegado acá al país era la primera parte, que eran 5 aviones y tenían 5 misiles y bombas y demás, pero digamos, a raíz de eso es que nosotros en 2 de abril estábamos con esa parte. Pero, de todos modos, en las Fuerzas Armadas, como toda la sociedad, no tenían ni idea de qué iba a ocurrir. Porque, como bien dice José Enrique, se iba a hacer si era necesario después de julio. Pero el tema Georgia precipitó esto y por eso fue una gran sorpresa para todos. ¿Y cómo fue vos exactamente personalmente? ¿Cómo te agarró esa sorpresa? ¿Vos pensás que iba a haber una guerra? ¿Estás decidido? Bueno, yo estaba en la Bretaña francesa, Sí. que está en una base aeronaval en Landivisión, que está muy cerca obviamente de Gran Bretaña, y los diarios fueron notables con esto, es decir, porque a los 3 días el día 5 ya zarpó la flota británica. A comentario de, los argentinos han hecho una provocación, zarpó la fuerza militar más grande después de la Segunda Guerra Mundial hacia el Atlántico Sur. Yo personalmente pensé que no teníamos mucho conocimiento de cómo iba a manejarse, excepto hablamos con el agregado naval que nos dijo, quédese tranquilo que esto es solamente un amago y esto se soluciona, nos vamos a las islas y no va a haber ningún conflicto. El tema es que continuamos en las islas, ¿no? Por razones políticas y de reacción de la sociedad argentina, el plan que era recuperar las islas y retirarse no se cumplió porque ya la población exigió quedarse y defenderlas. Así como todo el espectro político de la época, ¿no? De todos los colores. Y entonces se pasó a la etapa que dice José Enrique de negociar bajo presión con las tropas en Madrid. Tropas que no fueron para defender la islas, que después tuvieron que pelear con lo que tenían, pero realmente no era ese el plan. En realidad la Argentina tenía una hipótesis de guerra en el 82, que era con Chile, porque le habíamos arrebatado el laudo y porque nos pusimos muy duros para eso. Pero no con Gran Bretaña. Con Gran Bretaña era una hipótesis de conflicto respecto a la negociación. Y ya contabas en el libro, por ejemplo, que tuvieron que reacondicionar los A4Q, que ya los estaban... Bueno, ahí se dio un tema muy particular. En esta sorpresa pensamos que la flota iba a tener que salir de alguna manera, ¿no? Y el grupo aeronaval embarcado, la parte de ataque, todavía los superestándares habían llegado en diciembre del 81, no se habían hecho la homologación a bordo, no estaba homologado el misil, por lo tanto lo que había que hacer era recuperar a 4, que varios estaban en el taller central para una gran revisión logística, y empezar a armarlos. Y ahí fue donde tuvimos que ir aceptando un montón de fallas, un montón de falencias de recorrida, y pudimos... Y uno, el más terrorífico, creo que por lo menos para un civil como yo, es que no ha funcionado los asientos eyectores en algunos aviones. Lo que pasó es que el 31 de diciembre se vencían varios cartuchos eyectables. Que no quería decir que no funcionaran, porque estábamos muy cerca, Sí. pero era real. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, repuestos no se podían conseguir porque habíamos tenido el problema de la enmienda Humphrey-Kennedy en el año 80-81 y eso venía retrasado, estaban demorados, entonces dijimos, bueno, pero esto nos paralizaría el actuar. Bueno, listo, asumimos que los problemas logísticos y de los asientos se lo dejamos absolutamente al grupo de mecánicos, y los pilotos no íbamos a preguntar dónde estaba cada cosa, como tampoco rechazar ningún avión por las condiciones que estuviera. Obviamente éramos muy profesionales y teníamos que hacer una evaluación para despegar, obviamente, quedó a nuestro criterio y así fue. Las cosas mejoraron mucho, excepto lo del asiento, parece mentira, cosas que debieron ser cambiadas, que no se cambiaron, no había repuesto. Los aviones tuvieron un alto grado de avión en servicio. De todo modo, un avión de portaaviones, y aún hoy, es un avión que es como un rompecabezas, ¿no? Viene con muchas fallas y hay que cambiar cosas. Es un mantenimiento continuo, pero se entiende toda la logística a bordo. Y en cuanto a cuando zarparon, el 25 de mayo,
¿Cómo está funcionando bien? Bueno, nosotros el 25 de mayo acompañó el grupo la Fuerza de Desembarco para recuperar Malvinas. Por supuesto, salieron a navegar como siempre y de repente hubo una orden Sí. que se comunicó que la tarea en esa navegación iba a ser recuperar Malvinas. Ahí se sorprendieron todos. Yo no estaba en ese momento. Y después cuando regresó la flota, que ingresó nuevamente a puerto, se empezó a pertrechar observando este tema de la negociación. Pero durante el mes de abril, lo que hicimos fue, como era principio de año, salimos a navegar el 14 de abril por la semana, hacer operaciones y demás. Operamos también con aviones de Fuerza Aérea. Es decir, como que en los comandos inferiores estábamos tomando, se había tomado conciencia que por las dudas, esto fallara, había que prepararse. Si los británicos venían a disputar las islas, algo iba a haber que hacer. Y así fue que en la segunda navegación, ya más pertrechados todavía, que fue el 28 de abril que zarpamos, 27-28 de abril, nos sorprende, nos fuimos al mar argentino, que tiene una profundidad casi 100 millas de natural por su plataforma respecto a los submarinos nucleares, única amenaza que tenemos la flota, además de los buques británicos, y así fue como nos apareció el 30 de abril la orden de zarpar mar adentro e ir hacia el norte de las islas, porque una fuerza británica con un portaaviones se estaba aproximando y se sospechó que iba a ser un desembarco. Y esto es curioso porque en realidad el almirante Lombardo, que era el comandante de operaciones navales y a su vez el comandante de todas las fuerzas del Atlántico Sur, había asesorado convenientemente que la flota argentina no podía salir a disputarle el mar a los británicos como para complicarle el desembarco. ¿Por qué? Porque la amenaza del submarino nuclear era muy grande para una flota de 20 nudos. ¿Y por qué teníamos una flota de 20 nudos? Bueno, porque teníamos un portaaviones y el crucero Belgrano, que tenía 40 años, solo podían dar esa velocidad. Claro. A pesar de que teníamos una combinación de buques viejos y nuevos, como por ejemplo el destructor Hércules y el Santísima Trinidad, eran gemelos del Sheffield, eran los primeros de serie. Y teníamos 3 corbetas, la Drummond, la Granville y la Guerrico, que eran 3 corbetas misilísticas francesas, de origen francés, que se habían adquirido por el conflicto del 78 con Chile. Pero también teníamos destructores clase Summer como el Piedrabuena y el Bouchard y el Pi, y el Seguí, que eran buques también de la Segunda Guerra Mundial. En un capítulo del libro vos titulaste La Noche de Banzai, cuando hablabas del suceso del 1 de mayo. ¿Por qué La Noche de Banzai? Bueno, lo curioso, nombro esta palabra curiosidad por segunda vez, es que nuestra flota, excepto la amenaza submarina, tenía ventajas operativas sobre la flota británica. Mire. Porque al tener el portaaviones nuestro, aviones que tenía la catapulta, de lo cual no solo lanzaba los aviones de ataque, sino también lanzaba los aviones antisubmarinos y de exploración. Teníamos exploración a 400 millas, ¿no? Teníamos exploración propia, era información táctica para el comandante de la flota. Teníamos los aviones de ataque que tenían un radio de 300 a 350 millas. Rasante hubiese sido a 200 millas. Sí. Los británicos tenían estos portaaviones de cubierta lanzada, que eran muy efectivos para lanzar los aviones. Los únicos aviones que tenían ellos a bordo eran los Harrier, que eran de despegue vertical. Excelente avión para la defensa aérea, pero no para el ataque. Y no tenían exploración. Y así fue que nuestra aproximación, ellos no la detectan hasta que estuvimos encima de ellos. Tuvimos algo que una batalla naval decisiva, tuvimos la iniciativa y la sorpresa. Y además teníamos el alcance de las armas, porque el alcance de las armas eran nuestros aviones. Nosotros llegamos a la zona cercana a este grupo de la flota británica, el 1 de mayo a las 20 horas, estábamos a 160 millas de la fuerza británica, porque el radio de acción de los Harrier era 140. Y no hicimos el ataque porque los A4 nocturno no operaban, no se podía operar nocturno con este portaaviones y un reactor. Ya bastante que habíamos hecho muy operativo el A4 en un buque como el 25 de mayo, de un portaaviones de 18.000 toneladas, 20.000 toneladas con toda la carga. No, era el mejor chico que
navegaba en ese momento, ¿no? Junto con el australiano. Pero, así que lo que se hizo fue planificar el ataque para el día siguiente. Y hasta ahí, hasta las 1:30 de la mañana, después lo supe porque yo conocí al comandante del Invencible en otra oportunidad después de la guerra, ellos no tenían la información de que la flota nuestra estaba encima de ellos. Oh, tremendo. Bueno, ¿qué ocurrió? El ataque siguió vigente, pero nos metimos en una zona, la flota atravesando, la flota avanzaba porque de alguna manera esta flota, este grupo británico, se acercó al norte y empezó a retirarse. No una retirada franca hacia el este, pero empezó a retirarse. Es decir, ya se nos alertó a nosotros, le alertaron al almirante Alara, que es el comandante de la flota, que ya no estaba aferrada a esa fuerza en un desembarco, con lo cual podía estar libre para pelear, porque es muy importante cuando una fuerza está aferrada a un desembarco, tiene una gran limitación, una gran vulnerabilidad, que era la idea de por eso nos habíamos desplegado hacia esa zona para atacar. Pero de todos modos la orden de ataque siguió igual, pero nos metimos en nuestra trayectoria, que no podíamos dejar de hacerla, porque si no nos alejábamos de los buques británicos, nos metimos en una zona de alta presión, era el otoño, en el mar argentino, tan prodigioso en vientos que empezó a disminuir y a disminuir el viento, y lamentablemente a las 2:30, 3 de la mañana, habla el almirante Alara con Lombardo y le dice que va a tener que suspender la acción de la mañana hasta conseguir más viento, pero que probablemente atravesando eso lo iba a conseguir, ¿no? Y Lombardo no le contestó nada, pero media hora más tarde lo llama y le dice que suspenda la operación, que vuelva a posiciones iniciales. Pero esto lo supe después que conocí a este señor. Y después que pudimos consultar el informe Rattenbach, que se desclasificó en el 2012. Nos quedó permanentemente la inquina de por qué no hicimos el ataque. No sabíamos cuál fue la causa. Es decir, a la mañana siguiente, el 2 de mayo, estábamos bastante tensos porque habíamos estado toda la noche listos del ataque. Vuelve un tracker explorador y le avisa: la flota británica se está retirando al este, es decir, no quisieron tener ninguna contienda con nosotros, y nosotros habíamos disminuido la marcha. No estábamos, para el 2 de mayo de la mañana todavía estábamos como parados en ese lugar, no estábamos ni avanzando ni regresando, pero ya a partir del nuevo día empezamos a regresar. Y yo lo digo en el libro, pues está en el libro de navegación del buque, y lo recuerdo, porque lo recordamos todos. Ya para las 2 de la tarde teníamos viento, si podíamos haber hecho el ataque. Y nunca más se habló de este tema. Después regresando, el 2 de mayo a las 4 de la tarde ocurre lo de Belgrano. Ahí dijimos, bueno, volvamos al ataque, ¿no? No estaba dada la orden. Incluso yo lo comento aquí, anécdotas de esas que quedan en la memoria por la emotividad, ¿no? A eso de las 11 de la mañana en la sala de prevuelo, que siempre se reunía todo el mundo ahí, los que podían, para sacar información, porque nosotros los pilotos teníamos todo el concepto de la operación, pero los oficiales del buque, la tripulación del buque, se le informaban mediante unos parlantes que tienen en diferentes cubiertas qué es lo que pasa, pero no se le da tanto detalle. Entra el almirante Alara y nosotros le preguntamos qué íbamos a hacer. Y él dijo, no tengo la orden de continuar con el ataque. Y entonces le dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Bueno, lo decide usted ahora. Regresar es una locura. Nos pueden hundir en el regreso. Perdemos una oportunidad histórica. Y volvió a reiterar. Yo los entiendo, pero no tengo la orden de continuar con el ataque. Y ahí empezó el repliegue. Y en el repliegue, la acción impresionante de los buques, de los aviones antisubmarinos, que hicieron que los submarinos nucleares nos intentaron acercarse, pero fueron atacados por los aviones tracker antisubmarinos y los Iquinos. O sea, se intentó hundir el 25 de mayo. Sí, hay un hecho el día 5 de mayo, tuvimos ahora se supo, ¿no? El submarino nuclear Splendid hizo una aproximación para atacarnos y fue atacado con torpedo buscador y demás y nunca más se acercó. Había 3 submarinos nucleares, si uno mira el mapa, ¿no? Con Malvinas en el sur, estaba el Conqueror en el sur, el Splendid hacia el oeste y hacia el este estaba el Spartan. Y bueno, pero después cuando yo
conozco al almirante Blanc, ya era almirante, lo conozco en la base naval de Norfolk, que yo estuve ahí 2 años, en el 89 y el 90, en un programa de intercambio, y lo conocí en una reunión social. Hablamos mucho de esto, yo lo cuento en el libro, y él permanentemente pondera y prioriza el acierto nuestro, porque a veces el acercamiento que hay que hacer a una flota para atacarla está llena de sorpresas y de azar, pero lo habíamos logrado. Y le expliqué, la ventaja la teníamos en la exploración. Y además él me confesó que le hicieron a los exploradores nuestros 17 interceptaciones en esos 3 días. Y nunca pudieron derribarlo porque tenían un detector de medidas electromagnéticas que cuando el radar que era hecho en los talleres de electrónica de Puerto Belgrano, cuando eran digamos iluminados por un radar para hacer una interceptación, se les prendía una alarma y se iba a rasante que eran motores de explosión, ¿no? Y no volaban tan rápido, por lo tanto era bien pegado al agua y perdían el contacto para hacer la interceptación. ¿Y por qué le titulaste La Noche del Banzai? ¿Tiene algo que ver con la zona mundial? La preparación nuestra del buque del 1 de mayo, desde las 3 de la tarde, que vuelve el primer avión explorador y da la posición de la flota, de esta parte de la flota británica, que era un portaaviones que resultó ser invencible y 7 destructores. Nos empezamos, esa preparación nunca la habíamos vivido, nunca pensamos, sí, la habíamos vivido en ejercicios tácticos, pero no, esto iba a ser real, esto era un examen, era como algo realmente grande, pero a su vez emocionante, ¿no? Era trascendente. Íbamos a jugarnos, a ver cómo nos salía todo lo que nosotros sabíamos hacer, porque cuando empiezan los enfrentamientos, antes era la artillería que se juntaban a la distancia de alcance de las armas, ahora estaban los aviones, estaban las corbetas francesas, iban a ir en abanico para lanzar sus 12 misiles, iba a ser el ataque nuestro, después iba a haber posiblemente los que regresaran iban a salir de vuelta. Teníamos muchas posibilidades de dañar, por ejemplo, el portaaviones invencible, que hay que entender que Woodward, en su libro tan confesional que hace los 100 días, porque es muy honesto, relata todas las debilidades y las vulnerabilidades que tenían y que las vivieron, sobre todo que la vivió él como comandante. Él decía que no podía darse el lujo de que uno de los portaaviones fuera averiado, dañado, o que tuviera un accidente, o que tuviera una explosión, porque necesitaba esos 2 buques, esas 2 plataformas, con los 16 Harrier cada uno, para proteger la fuerza de desembarco cuando se hiciera el desembarco. Lo que realmente se supo que aquí lo que habían hecho, el 1 de mayo, así como se fue el ataque de los Vulcan, y después durante la mañana se acercaron buques a bombardear, este grupo también se acercó como simulando una especie, en realidad no tenían el buque, las tropas ahí para desembarcar, fue como un intento para ver nuestra reacción. Y la sorpresa más grande es que la Marina, la flota argentina, intentó disputarles el mar, intentó tener una batalla naval decisiva, que para todos nosotros los que estuvimos embarcados había que hacerla. No importa el resultado, había que hacerla. Son así, y no se puede saber la superioridad, es decir, la superioridad más grande que tenían no nos había batido, que eran los submarinos. Nos perdieron, no nos encontraron, porque el mar, aunque parezca tan visible, no lo es, y además los blancos se mueven. Eso es, la movilidad es un elemento de la táctica naval muy grande, así como el alcance de las armas, la exploración, bueno, todo eso se nos dio. Y eso, decíamos, esto no se va a volver a dar en 100 años o nunca. No teníamos batallas navales así, quizás, pero, digamos, la superioridad jugaba otra cosa. Jugaba algo que yo me terminé de enterar cuando lo conocí a José Enrique, que fue en el 2015, que nos presentó un amigo, y después coincidimos en una charla de Malvinas. Él contó lo de él, yo conté lo mío, y él se acercó y me dijo: yo tengo la respuesta de por qué no hicieron el ataque. Y era este emblemático fax que manda el presidente Belaúnde Terry a
13:30 a la 1:30 del día 2 de mayo, Presidente peruano. claro, León de Terry. se había logrado el acuerdo para firmar la paz. Y el primer punto decía cese total de todas las hostilidades. No sé si vamos retomando ¿Cómo no? donde le dijo Benito. León de Terry era un mediador entre el gobierno argentino y el gobierno británico que estaba buscando como que hallar una... Claro, la historia es así. Hay juega hasta el día 1 de mayo a favor de la óptica británica. Acompaña de alguna manera el ataque británico en la convicción de que una vez que nos bombardearan y de que una vez que la Argentina viera que Gran Bretaña estaba hablando muy en serio en cuanto a que podía haber un conflicto bélico, la idea de Haig es que esa mañana la Argentina iba a pedir algún tipo de salida de esta situación. Pero ¿qué sucede? Se produce el ataque del 1 de mayo a las 5:25 de la mañana, si no me equivoco, y el ataque es de una violencia inusitada, porque el bombardero Vulcan tira, si no me equivoco, 18 bombas, se producen bastantes bajas argentinas. A las 8:20 de la mañana atacan los Harriers, única vez, en realidad fueron dos únicas veces esa y Darwin, las dos únicas veces que atacan bajo, porque también creo que pensaban que no había capacidad en el ejército argentino de montar una buena defensa antiaérea. Ese día atacan a las 8:00 de la mañana, bombardean la pista, y la idea de Haig era que cuando nosotros viéramos todo esto íbamos a aflojar. Pero ¿qué sucede? No aflojamos, pero además la gran mayoría de los presidentes latinoamericanos llaman a Haig y le dicen: esto es inaceptable. Una cosa es negociar, pero otra cosa es este tipo de ataques donde ya se sabía a mediodía que habían habido unos 30 y pico de muertos argentinos, si no me equivoco, y una cantidad de heridos muy importante. Y entonces Haig empieza a recibir llamadas, y Reagan también, de presidentes latinoamericanos que dicen: bueno, a partir de acá no acompañamos, esto no lo acompañamos. Y ahí Haig, que era un hombre impulsivo, a diferencia de Kissinger, que había sido su jefe, Haig era impulsivo, así como se había puesto del lado británico con tanto entusiasmo, cuando él ve esta reacción de los presidentes latinoamericanos y cuando Reagan se da cuenta de que van a perder el apoyo de Latinoamérica en Naciones Unidas, en la OEA y en el TIAR, entonces él cambia de posición. Estaba con el ministro de Relaciones Exteriores británico Francis Pym, que a su vez era el enemigo político mortal de Margaret Thatcher. Francis Pym era partidario de una negociación, al punto tal de que hay declaraciones de Francis Pym donde dice: bueno, nosotros atacamos para que los argentinos concentren su atención en el hecho de que hay que negociar. Y Haig, cuando se da cuenta de que toda América Latina puede darse vuelta, recibe instrucciones de Reagan de buscar una salida. ¿Y cuál era la única salida? La salida lógica. La salida lógica era presentar una propuesta de paz que simplemente eliminara el tema de la autodeterminación, que es lo que él había puesto en su propuesta, porque él jugó un juego de double win, como dicen los anglosajones. Cuando él presenta su propuesta, dice: bueno, si los argentinos aceptan mi propuesta con la autodeterminación, Margaret Thatcher ganó. Y si los argentinos rechazan mi propuesta con autodeterminación, Margaret Thatcher ganó porque tiene las manos libres para atacar. Pero resulta que después viene el ataque y se produce un cambio enorme en la situación política, porque América Latina le dice no. Entonces él dice: hay que salir de esto. ¿Cuál es la única forma de que los argentinos acepten? Saco la autodeterminación. Y presenta
y habla con Belaúnde, y entre los dos desarrollan un plan, el plan de los 7 puntos, que sacaba la autodeterminación de, de la propuesta de Haig. Entonces ahí se decide que en este plan se dice, bueno, las islas van a quedar administradas por 4 países que se van a llamar grupo de control o algo así, y mientras tanto se va a negociar en Naciones Unidas. Pero lo concreto es que los ingleses se iban de Malvinas. Nosotros también, pero ellos también. Muy bien. Cuando Haig ve esto, como decía, él habla con Belaúnde, y Belaúnde toma las ideas de Haig, las anota rápidamente, y a las 10:15 de la noche, donde además en América Latina ya existía un enorme ambiente de convulsión, porque se había pasado al enfrentamiento directo, hasta el viernes 30 era una cuestión de seguir todo el tema diplomático, y parecía que no era en serio, pero el sábado ya había una cantidad de muertos y un ataque violento a territorio americano. Y entonces, a las 10 de la noche, llama a Belaúnde a Costa Méndez y le transmite este plan. Costa Méndez lo ve interesante, va a casa de gobierno, habla con Galtieri. Galtieri dice, bueno, entonces tenemos que hablar directamente con Belaúnde. Entonces Belaúnde lo llama a las 12:20, creo que de la madrugada. O sea, para nosotros ya el día 2 de mayo, para Lima todavía el 1 de mayo, porque ellos tienen 2 horas menos que nosotros. Y ahí Belaúnde le transmite todo este plan. Y Galtieri dice, bueno, es muy interesante, sí, yo no le puedo contestar ya, pero lo vamos a analizar con muchísimo cuidado. Y ahí es donde Belaúnde dice, es fundamental que no haya ningún hecho bélico mañana. Este documento está en el libro y lo tengo yo, también en el original. Y entonces ahí es cuando va la orden sin mayor explicación a la Armada de que hay que replegarse. Eso fue ya a las 2 de la mañana, porque hay una gran posibilidad de aceptar la paz el día 2 de mayo. Y efectivamente el 2 de mayo nosotros aceptamos la paz. Y lo increíble es que uno podría dudar de que eso sea cierto, pero el presidente Belaúnde Terry da una conferencia de prensa donde anuncia que se ha logrado la paz. Acá está el cable, este es el cable donde el presidente Belaúnde Terry anuncia que se ha logrado la paz entre Gran Bretaña y Argentina. Pero ¿qué sucede? A las 4 de la tarde se produce el hundimiento del Belgrano, y a las 6, 7 de la tarde la Junta, que había aceptado la propuesta, ante la magnitud del hundimiento del Belgrano con posiblemente 1000 hombres muertos, se posterga el tratamiento, no se anuncia la aceptación, aunque Lamidoso quería aceptar igual. Anaya en principio está dispuesto a aceptar, pero después duda, y Galtieri queda un poco en el medio y no se decide a laudar, digamos, a favor de la aceptación de la paz, porque a lo que le dicen los almirantes a Anaya, esto está contado por Lamidoso, porque a Anaya se lo contó, le dicen, pero almirante Anaya, va a parecer una rendición incondicional porque nos asustamos por el hundimiento del Belgrano. Y efectivamente esto está en el diario Convicción de la Armada. Yo tengo guardado el ejemplar del 3 de mayo, donde dice todo esto. Como diciendo, ante semejante golpe parece que nos hubiéramos asustado y que nos rendimos incondicionalmente, y eso hasta es una falta de respeto a los hombres que han sido atacados, a los tripulantes de Belgrano, ¿no? Y entonces ese día 3 de mayo es un día terrible, porque nos habíamos ilusionado con una paz que era muy factible, digamos, que defendía muy bien el interés argentino, habíamos logrado el objetivo, nos habíamos ilusionado con ese tema de que, bueno, mañana ya no hay más guerra,
y de golpe viene el golpazo del Belgrano, y el día 3 de mayo está absolutamente absorbido por la idea de buscar si hay algún sobreviviente de los 1093 tripulantes que lo tienen los de Belgrano. Y entonces todo ese aspecto de la negociación con el presidente Belaúnde queda opacada, primero por el tema del Belgrano y 2 días después por el hundimiento de la fragata Sheffield, que la Armada con su superestandarte detecta a la fragata Sheffield y la hunde, provocando una enorme sorpresa tecnológica en el mundo. Y a partir de ahí ya las posibilidades de lograr la paz son cada vez más poco probables, porque Margaret Thatcher, a medida que aumentan sus pérdidas, se vuelve cada vez más dura, y se mantiene en su decisión que él la dice en su memoria. Él la dice: yo nunca tuve la más mínima idea de negociar nada. Yo no podía negociar, dice, porque yo no iba a aceptar que un general latinoamericano lleno de entorchados se apodere de los súbditos de su majestad, así que nunca hubo ninguna negociación posible, salvo que se fueran. Si se iban, estaba todo bien. O sea, parece que Carolina siempre usaba ganar tiempo, ganando espacio. Exactamente, fue ganando tiempo, y ella sabía que si negociaba algo, su gobierno caía porque era terriblemente impopular. Entonces, siguió la guerra, y el día 19 de mayo sucede algo, lo cuento rápidamente, que es determinante para mí por lo menos. Un domingo a la noche me daba el general Iglesias, que era el secretario general de presidencia, y me dice: mañana, 7 de la mañana, tiene que estar en casa de gobierno puntual. Era 1:30 de la mañana del domingo, o sea, ya el lunes, y era para las 7 de la mañana de ese día. Yo digo: qué raro. Primero, siempre soy puntual, después una llamada a esa hora, medio casi entre medianoche y madrugada, raro. Fui, y ahí me encuentro con un señor alto de traje negro. Me hace pasar Iglesias, me dice: le presento al señor Clifford Kirchhoff, usted va a ser traductor. Bueno, empieza a hablar Clifford, y él dice: yo vengo de parte del senador americano Jesse Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, para averiguar por qué ustedes nunca quisieron negociar con Hay. ¿Qué pasó? ¿Por qué no negociaron con él? Y Iglesias dice: pero ¿cómo? ¿Qué hizo? Sí, porque Hay dice que ustedes nunca, ni siquiera presentaron una propuesta, que estaban encerrados en que no iban a ceder nada y no iban a negociar nada. Y Iglesias dice: no, si nosotros presentamos 5 propuestas distintas. Y Clifford dice: no, pero eso no puede ser, porque Hay dijo que nunca presentaron ni siquiera un papel. Y entonces Iglesias, que estaba apurado, dice: bueno, mire, me dice a mí, lévelo a la oficina del mayor González y dígale por orden mía que le muestre toda la documentación de la negociación con Hay. Puede verla toda, no puede llevar ningún papel, no puede fotocopiar nada, pero la puede ver para que vea. Y entonces, bueno, yo lo llevé, González verificó que fuera cierto, porque eran todos documentos ultra secretos. Y ahí empieza a ver Clifford Kirchhoff, y dice: esto es increíble, Hay nos mintió, no nos informó bien. Y agarra el teléfono, me pide a mí para hablar por teléfono, habla a Estados Unidos y habla con Jim Kirkpatrick, y yo entendía lo que le estaba diciendo, hablaba en inglés, le dice a Jim: no, Mrs. Kirkpatrick, Hay no nos informó bien. Y Kirkpatrick le dice: traiga las pruebas. Y entonces me dice Clifford: yo tengo que llevar alguna prueba, pero resulta que él no podía sacar nada. Entonces yo voy y hablo con Iglesias y le digo: mire, pasa esto y esto y esto. Y me dice: sí, pero no puede sacar ningún documento. Y le digo: mire, hagamos una cosa, vamos a darle papel y lápiz, que la anote con su letra todo. Y total, eso no tiene ningún valor, porque si trasciende, nosotros vamos a decir que es una cosa que escribió él con la suya, otra cosa. Bueno, hace eso, pero en el interín yo me hice bastante amigo de él. Clifford está vivo, todavía hemos hecho Zooms con Benito. Wow. Y con él este año y el año pasado.
Clifford todavía es bastante joven. Me confirmó todo el cuento. Claro, confirma No, porque todo José Enrique esto. tuvo esto guardado también por 40 años. Sí, Ah, sí. no se lo había contado nunca. En realidad por 30, porque el compromiso de la ley de inteligencia, que era una ley de 1963, si no me equivoco, es que por 30 años, si uno tuvo acceso, actuación o lo que fuera con todo esto, no puede decir nada por 30 años. Y no dijiste nada. No. Alguna cosa conté, pero siempre en términos muy generales. Pero en 2012 se libera todo esto. Por eso ahí pudimos escribir el libro, contar y compañía. Pero me hice muy amigo de Clifford, íbamos a almorzar todos los días. Él estuvo de un lunes a un viernes. Y un día cuando se iba me dice, sí, nosotros por supuesto trabajamos mucho con la CIA. Y a nosotros nos informaron de todo lo que hablaba Haig y Pym. Y ahí me decía una cuestión que nosotros tenemos información, y es que Thatcher sabía de la aceptación de la propuesta de la UNDE, y cuando se entera que la Argentina había aceptado, hace una reunión al mediodía en Chequers y da la orden de hundir el barco que estaba fuera de la zona de exclusión. Lo cual es gravísimo, porque la zona de exclusión es la que determina el territorio en el cual se puede ejercer el derecho de autodefensa. Pero no se puede atacar cualquier cosa. Es decir, Gran Bretaña, de acuerdo a Naciones Unidas, tenía un radio de 250 millas o kilómetros, no me acuerdo, para todos lados. 200 millas. Millas. ¿Cuánto? 200 millas. 200 millas. Claro, pero no podía pasar de eso, no podía atacar Buenos Aires, por ejemplo, porque ahí Naciones Unidas ya le decía, no, esto no es lo que hablamos. Vos Claro. podés defenderte y hasta ahí te acompañamos, pero si vas a ir a hacer un ataque fuera de lo que hablamos, ya no estamos de acuerdo. Y entonces me dice Clifford Kirchhoff, acá hubo algo que nosotros creemos que pasó, y es que Thatcher sabía de la aceptación de paz, y ella dice, bueno, entonces si hago hundir este buque, el que estaba a mano, el Belgrano que estaba a mano, pero fuera de la zona de exclusión, no va a haber paz. Obviamente los argentinos no van a aceptar. Y entonces dan la orden de hundir el buque, y el capitán del submarino pide 3 veces que se la repitan, porque les dice, no, les confirmo que está fuera de la zona de exclusión, y a mí me ordenaron hundirlo dentro de la zona de exclusión, Pero ¿por qué le convenía alargar la guerra? porque si no caía ella. Eso está ella misma, lo dicen todos. Thatcher estaba con un problema de impopularidad mucho mayor que Galtieri todavía. Eso es verificable porque están las encuestas. Tenía una huelga con los mineros, tenía los problemas de IRA en Irlanda del Norte, tenía una situación económica muy jorobada, y tenían todo el partido conservador en contra. Ella caía, lo dice Haig también en su memoria, Thatcher caía, lo dice Kissinger en su último libro, que lo publicó hace 3 meses, Kissinger cuando cumplió 100 años, que se llama Líderes, si no me equivoco. Ahí dice Thatcher, que era nuestra amiga, si se producía la paz, no hubiera podido durar en el gobierno, motivo por el cual Reagan decidió apoyarla de forma irrestricta, y hasta le dijo que si los argentinos averiaban algún portaaviones o portaaeronaves, como se llaman en realidad, había un portaaeronaves americano, que es el Iwo Jima, que estaba inmediatamente a disposición de los británicos. Eso lo dice Kissinger en su libro. No es una especulación, es una afirmación de Henry Kissinger. Dice, le íbamos a dar un portaaviones. Muy bien. Entonces Thatcher hace su jugada y le sale bien a ella. Pero a mí me queda eso picando, poco tiempo después. Y Clifford se lleva finalmente todas las propuestas copiadas a mano. El día, creo que 4 de julio de 1982, Reagan lo echa a Kissinger, a Haig, lo echa. Y Haig dice, en varios artículos, inclusive en su memoria, que a él lo echan porque un grupo de sus enemigos, que eran los americanistas, con Jake Kilpatrick y compañía, usan una información incorrecta
de que había unas propuestas de paz por parte de los argentinos que él no había informado y que eso no era cierto porque eran simples borradores sin valor. La cuestión es que esos papelitos que llevó Clifford Kirkhope fueron el elemento fundamental para echarlo a Hay, y él lo reconoce, él lo dice. Entonces después de eso yo hablé con un periodista, Héctor Rodríguez Sousa, y por supuesto con autorización del general Iglesias, mi jefe, y del mayor González, pero haciéndome responsable de alguna manera yo también, yo le dije al general Iglesias, vamos a publicar esto, hacer saber que él finalmente cayó por la tarea que hizo acá Clifford Kirkhope, que hicimos nosotros. Y él me dice, bueno, hágalo, pero bajo su responsabilidad. Entonces yo hablo con Héctor Rodríguez Sousa y le cuento todo esto y le pido que lo publique. Y él lo publica, esto está acá en el libro. Las mentiras de Hay durante su gestión provocaron su caída. 2 páginas del diario Convicción. Ahí está. Todo esto está contado ahí. Y acá dice también que Clifford Kirkhope me dijo a mí que el Belgrano lo habían hundido deliberadamente, acá en este artículo. Acá está. Así que acá está la prueba, digamos. Y este artículo va a traer grandes consecuencias porque esto lleva a que en un momento determinado un amigo mío que había trabajado en la Shell me diga que vino un periodista sudafricano que está muy interesado en el tema Malvinas, y que a él le gustaría que fuéramos a comer juntos. Fuimos a comer ahí en la calle de Quintana. El amigo mío se llamaba Roberto Starke, había trabajado en la Shell y me lo presenta y me dice, bueno, Desmond es periodista, pero él fue presidente de Shell Argentina, por eso habla también el castellano. Y ahí nos ponemos a hablar y nos hicimos muy amigos enseguida con Desmond, y yo lo invité a casa, estuvimos charlando, le mostré este artículo para que lo leyera bien, con todo cuidado, se fue. Y al otro día me llama y me dice, habíamos estado tomando unos cuantos whisky, esa noche me dice, bueno, vamos a seguir tomando whisky, esta noche lo llevo yo al whisky. Y fue de nuevo a mi casa y estuvimos de nuevo charlando hasta las 4 de la mañana, y ahí él me dice, yo vengo de parte de un legislador inglés, Tam Dale, que es una persona absolutamente enfrentada a Margaret Thatcher. Tam Dale cree que Thatcher dio la orden de hundir al Belgrano para que no prospere la propuesta de paz de Belaúnde Terra. Y yo digo, sí, nosotros también creemos lo mismo. Y entonces él me dice, bueno, pero Tam está buscando pruebas de todo esto. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo mañana voy a hablar con mis jefes y vos podés venir y ver toda la transcripción de todas las conversaciones de Belaúnde y Galtieri, que eran hasta ese momento absolutamente desconocidas, totalmente secretas, no se conocían. Y entonces me autorizan y yo lo debo a Desmond y hacemos el mismo proceso que con Clifford, que él lea todo, pero con algo más. Yo le pido permiso a mi jefe para que le empecemos a dar los originales, la fotocopia de los originales. Y también me dicen, bueno, pero lo tiene que hacer bajo su responsabilidad. Nosotros no podemos dar las órdenes, pero estamos de acuerdo. Y entonces yo empecé a fotocopiar, le empiezo a dar a Desmond material. Fundamentalmente el primer material que le dimos había sido las propuestas de Hay y todas las conversaciones de Belaúnde y Galtieri, donde está la paz. Y entonces él se vuelve a Inglaterra. No, antes de eso se vuelve a Inglaterra. Lleva todo esto y habíamos quedado en que él se lo iba a mostrar a Tam Dale. Y desde Inglaterra me llama por teléfono, en realidad desde Francia, creo que era porque él cruzaba mucho a Francia, tenía una casa en Francia. Y me llama y me dice, mira, Tam está asombrado con todo esto, necesitamos más material. Y yo le digo, bueno, vamos a montar un mecanismo para que le vaya llegando todo. Y además me dice, Tam necesita que vos trabajes esto muy
formalmente, porque con este material él decidió que se va a ir a Perú y va a hablar con Belaúnde a ver si esto es cierto. Y yo digo, sí, yo voy a trabajar con todo gusto, nunca hubo nada económico en el medio, no era un trabajo rentado ni mucho menos, pero era juntar pruebas para pedir el juicio político a Margaret Thatcher. Y bueno, después vuelve Desmond Rice acá a la Argentina, yo le sigo dando documentación, le voy dando toda la documentación que teníamos. Después hacemos un mecanismo para mandarle una enormidad de documentos vía Holanda. Yo tenía un amigo holandés que tenía un hermano en Holanda, entonces este holandés que trabajaba en la empresa Brida, que era una petrolera, ponían un sobre todos los documentos y los mandaba a su hermano de Holanda, con lo cual el servicio secreto inglés, digamos, nunca iba a tener la más mínima noticia de que eso existía, porque no tenía forma de saber que lo que se mandaba este holandés le mandaba a su hermano eran estos papeles. Y su hermano lo ponía en un sobre más grande y lo mandaba a Inglaterra, pero al llegar desde Holanda no llamaba la atención de nada, porque papeles desde Holanda a Gran Bretaña llegan permanentemente. ¿Y qué sucede? Bueno, con todo esto empieza a armar el caso contra Margaret Thatcher Dundee. Fue una tarea larga que siguió mucho tiempo. Quedamos de acuerdo en que yo le había dicho, todo esto es absolutamente cierto, digamos, acá no hay un solo documento que haya sido retocado, que haya sido tocado, que haya sido preparado especialmente, no. Esto es absolutamente verdadero. Pero también dice, igual necesitamos tener una prueba de credibilidad. Entonces me dice, vamos a publicar en diarios ingleses toda esta documentación a ver si el gobierno inglés lo niega y dice, no, esto no es cierto. Si lo niega es un problema, porque pero si se calla la boca quiere decir que es cierto. Entonces se empieza a publicar, está acá en el libro también, acá dice documentos, acá está, secretos del Belgrano revelados por documento. Esto es la primera página del Observer del domingo, que se vendía una barbaridad. Ahora ya los diarios no es lo mismo que en esa época. Pero en esa época vendía como 500.000 ejemplares, lo pone en tapa el domingo. Impresionante. Y acá transcribe toda esta documentación y transcribe las conversaciones de Belaúnde y Galtieri, y el gobierno inglés no puede desmentirla. Entonces se convence de que estamos jugando limpio. De ahí seguimos trabajando mucho, seguimos mandándole los documentos. A mí me autorizaron a guardar toda esa documentación, un juego de ejemplares, digamos. También se hizo después todo un juego de todos los documentos originales para Rattenbach, se mandaron cuando Rattenbach pidió. Y después quedó uno en casa de gobierno que no sé a dónde lo voy a parar. O sea, toda la documentación esta se manda a Tandale. Y a su vez Tandale habla con un periodista argentino que se llamaba Germán Sopeña, que estaba en esa época en París, y le pide que publique en castellano en la prensa todo esto, para ver qué reacción había acá, para ver si el gobierno argentino decía algo. Y Germán Sopeña lo publica, por acá está también. Entonces se va llegando a la conclusión de que todos estos documentos son absolutamente ciertos, como de hecho lo eran. Y esto es lo que permite empezar a atacar a Thatcher. Llega un momento en que el ataque a Thatcher por el tema del Belgrano es muy duro, porque es el único punto, es la única debilidad de ella. Lo demás era un relato espléndido, ella luchaba por la democracia, contra un dictador, había sido una guerra limpia con adversarios que bueno, se habían enfrentado cara a cara, etcétera, etcétera. Parecía una victoria muy limpia, inclusive con adversarios argentinos que aceptaban que el combate había sido muy respetuoso, y la verdad es que su punto débil era esto, porque esto era un crimen, no es un crimen de guerra, no es un crimen de guerra porque es una situación de guerra
y porque todo el personal que murió es militar. Por eso los que digan hay que plantear en la Corte Internacional de la Haya que esto es un crimen de guerra, van a perder, porque para que haya crimen de guerra tiene que ser ataque a la población civil. De los tripulantes de Belgrano eran todos soldados. Pero la verdad es que es una actitud cínica, muy cínica, y es lo único que empaña su gran victoria. Eso la mancha. Y bueno, por eso a mí me parecía que era tan importante insistir. Este trabajo duró hasta 1985. Y en 1985 se publica un libro que se llama El hundimiento de Belgrano, designios de Belgrano, y este libro arma todo un problema en Inglaterra, porque ahí están una cantidad de pruebas, después se publicó en castellano, bueno, el libro está ahí, así que se puede leer, y finalmente en Gran Bretaña quedó la gran duda sobre la cuestión del Belgrano y sobre si realmente Thatcher sabía o no que habíamos aceptado la paz. Ella siempre lo negó. Pero la verdad es que hay cuestiones que son extrañísimas. Por ejemplo, todo lo referente a las negociaciones de paz con Belaúnde, desde el día sábado hasta 3 horas después del hundimiento de Belgrano, están embargadas por 99 años. ¿Por qué? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué? Uno va a decir no se puede leer hasta dentro de 100 años. Después hay funcionarios británicos que dicen que a ellos los obligaron a mentir para probar que Thatcher no sabía de la propuesta de paz de Belaúnde, y a ese funcionario que dice, que le hace saber a Tamdale que había cosas muy raras, lo pescan los servicios ingleses y le hacen un juicio y lo destrozan. Se llama Clive Ponting y escribió un libro que se llama El Derecho a Saber, donde él cuenta que lo querían obligar a mentir en un documento para exculpar a Thatcher. Bueno, finalmente no prosperó el juicio político de Thatcher, estuvo muy cerca, logró 178 votos a favor, si no me equivoco, hacían falta 220. Tamdale la siguió cuestionando, publicó varios libros, uno se llama El torpedo de Thatcher, que está acá, donde él dice todo esto, y bueno, finalmente pasó el tiempo y todo esto es como que quedó ahí pendiente algún día de ser conocido en todos sus aspectos. Yo sé que nosotros aceptamos la paz. Belaúnde lo confirmó en YouTube. Un amigo mío peruano nos puede a ver antes de que muera para que él confirme y dice, sí, esto es cierto. En Washington, el mismo Hegel yo creo que lo confirmó. Así que, bueno, esa es un poco la explicación de lo sucedido entre el 1 y 2 de mayo de 1982. Ahora, hay un tema muy importante en todo esto, y es el siguiente. El argumento inglés de que la Argentina nunca había estado dispuesta a cuestionar la posesión inglesa, salvo mandando notas, pero que nunca iba a mover un dedo para recuperar las islas, y eso les daba el derecho de propiedad, quedó, digamos, quedó ya descartado, porque en Argentina trató de recuperar lo que son. Entonces ellos ya no pueden decir que la Argentina nunca hizo un intento de recuperar. Segundo, el gran problema de los Kelper fue algo que tiene que ver con una orden muy estricta que se dio cuando el plan de Malvinas. No debía morir un solo Kelper. ¿Por qué no debía morir un solo Kelper? Porque las nacionalidades se fundan sobre los mártires, o sea, si había un Kelper al cual los argentinos mataran, ahora habría una estatua más grande que la Estatua de la Libertad y sería el fundador de nuestra patria, diría Nelo. No hubo un solo caso de maltrato, no hubo una sola violación, no hubo un solo caso de robo grave. Cuando se robaron algunos corderos o ovejas, los propietarios fueron a reclamarlo y se les pagó
bien caro. No hubo un solo hecho de mal comportamiento por parte de la tropa argentina y tampoco hubo un solo muerto inglés, al punto tal de que el teniente coronel Piaggi, cuando capitula, uno de los motivos de la capitulación es que él tenía 30 Kelpers ahí que estaban refugiados en el mismo lugar donde él estaba, y el comandante inglés dice que va a bombardear y que todos los Kelpers que mueran son responsabilidad de la Argentina. Él lo va a bombardear. Pero si los mato, la culpa es de ustedes, no es bien. No. Dentro de la lógica militar estaba bien, sí. Y entonces es uno de los motivos por los cuales también Menéndez, él plantea, dice, si políticamente no tiene ningún sentido pelear hasta la muerte en Puerto Argentino y además va a haber muertos Kelper que después van a ser los fundadores de la nueva nación, no tiene sentido. Los únicos 3 Kelper muertos lo matan los ingleses, porque creen que hay una emisión radial de una casa donde vivían 3 jubiladas y sin ningún problema le tiran un misil a esa casa y la vuelan por el aire y ahí mueren. Pero los mataron los británicos. Es decir, no hay un solo Kelper ni muerto, ni herido, ni maltratado por las tropas argentinas, y eso les produce una bronca terrible. Bueno, Benito, entonces se replegaron a Continente y después, ¿cómo siguieron las operaciones del Grupo 3 Mikasa? Bueno, vamos, la verdad que no solo hubo un repliegue, después la flota quedó como con una idea de preservarla por el tema con Chile, esto es lo que se dice después, y por supuesto ya no había oportunidad de salir nuevamente, porque ahí sí, los submarinos iban a estar esperándola. Y de todos modos, el grupo aéreo se despegó del portaaviones, hicimos una especie de allanamiento logístico a la base Espora, en Bahía Blanca, y nosotros, con los 8 aviones y los 12 pilotos que habíamos juntado, nos fuimos a la base aeronaval de Río Grande, donde había una gran concentración de aeronaves. Ahí estaban los superestandar, había un grupo de Dagger de la Fuerza Aérea, el grupo 6 de Tandil, y también estaban los aviones de apoyo logístico de la Armada, y estaban los aviones exploradores. Los trackers en sí se fueron a Río Gallegos. Sí. Y en realidad había 3 bases armadas que fueron las que desplegaron los ataques después, cuando empezó el desembarco el 20 de mayo. Era la de Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, y después Río Gallegos y San Julián en Santa Cruz. Ahí estaban dispuestos los aviones también de Fuerza Aérea. Lo de la Armada, lo del grupo de ataque de la Armada, estaban los superestandar y los A4 quedaron en Río Grande. Sí. Bueno, a nosotros, obviamente que nos quedó un gran examen por rendir, ¿no? Queríamos ver cómo nos podía ir. Teníamos una configuración que era salir con 6 aviones y 6 bombas cada uno, 36 bombas para tirar las rasantes al reguero. Eran bombas de 500 libras con la frenada. Era un tema absolutamente profesional y de táctica naval que no lo tenía nadie excepto nosotros en ese momento. Y esa era la oportunidad nuestra de atacar la flota británica. Ahora, ¿cuándo se nos vuelve a dar esa oportunidad? Bueno, el 20 de mayo tuvieron un efecto suerte, como tuvieron también, que se comentó después de la guerra, el tema de que no se haya producido la batalla naval, porque Woodward decía que cualquier escaramuza con la reina argentina le iba a hacer perder buques y iba a quedar muy limitado para hacer desembarco. La otra gran suerte fue cuando eligen la fecha de desembarco, que es el 20 de mayo, que hay niebla por un día y medio, y muchos infantes, muchas tropas británicas descendieron directamente sin mojarse los pies. Pero el 21, durante la mañana, aún hubo niebla. Despegó un grupo nuestro con los 6 aviones, pero por la niebla no se pudo hacer el ataque. Y después, ya al mediodía, cuando se empezó a disipar la niebla, vino la visión nuestra nuevamente, que es la que integran el capitán Filippi, el teniente Márquez y el teniente Arca en la primera sección, y después venía yo con Luke Lepuri y Silverher en la segunda sección. En realidad, el plan era salir con los 6 aviones,
Y ya ahí tuvimos algunos inconvenientes porque no podíamos conseguir turno con el avión tanque de reaprovisionamiento porque estaban muy demandados. Empezaron los oleados de San Julián y de Gallego de A4 a ir hacia el Golfo, hacia el Estrecho. Entonces tuvimos que tomar una decisión. Enseguida dijimos, bueno, la misión de ustedes va a ser mañana. Dijimos, no, la misión es hoy. Bueno, entonces no va a haber tanque, bajamos 2 bombas, salimos con 4 bombas. Sabíamos que íbamos a tener una navegación tipo punto a punto, llegar, hacer el ataque y volver. Y ahí iba a ser un poco marginal, pero bueno, esa era la determinación que teníamos de seguir. Tremendo. Así que cuando fuimos a cabecera, nos habían dado 2 equipos BLF Omega, que justo estaban en 2 aviones de la segunda sección, en el mío y en el de Sylvester. Los estábamos probando, estaban funcionando muy bien, pero llevaban un tiempito de calibración. Y ya en cabecera de pista me dice Filippi, con el indicativo mío, Tano, me dice, voy a despegar porque están consumiendo combustible. Digo, sí, despegue, que esto va a tardar unos minutos más y yo lo alcanzo. Pero la verdad que cuando logré despegar 10, 15 minutos después, ir a gastar combustible, tratar de alcanzarlo. Así que ellos ya habían ganado altura, habían avanzado bastante. Y lo que sí alcanzamos a escuchar, porque sí íbamos en un silencio de radio muy grande, es que ellos no habían encontrado el blanco del lugar donde íbamos, que era el sur del estrecho de San Carlos. Entonces nos llegó una orden antes de despegar que si no encontrábamos el buque ahí, remontáramos el estrecho hacia el norte, que era donde estaban todos los buques y el desembarco. Y efectivamente escuchamos que ellos hicieron eso. Esporádicamente escuchamos que habían encontrado un blanco y que lo atacaron. Y después no escuchamos más nada. Y yo ya cada vez escuchábamos menos porque estábamos descendiendo para hacer las últimas 100 millas rasantes. Y ahí la comunicación se recibe con dificultad. Y en un momento escuchamos la voz de Márquez que dijo Harrier, Harrier, y silencio de vuelta. Y Filippi que dijo, el mingo me dieron, estoy bien, me eyecto. Bueno, ese fue un momento muy difícil para mí, porque la verdad que teníamos reglas de empeñamiento, de no involucrarnos en ataques donde hubiera patrullas aéreas de Harrier, porque era perder los aviones y por ahí no hacer el ataque y perder todo. Pero yo le dije a los numerales, yo sigo, y ellos me dijeron, yo también, y seguimos. Porque no, es como cuando uno dice, bueno, siempre me preguntaron la consideración respecto a ir al combate, sabiendo que hay riesgo y demás, pero la verdad que para nosotros no era así. Una vez que uno cerraba la cabina, ponía en marcha, se iniciaba el vuelo, iniciábamos ese proceso que duraba 2 horas, 2 horas y media, y era como siempre, y bueno, sí que... Mecánico. ¿Cómo? Mecánico. Sí, es un poco automatizado por el adiestramiento, y la verdad que ni siquiera estábamos inquietos. Uno lo que quiere no era el objetivo, eso sí. Y ahí fue que remontamos el estrecho recostado sobre los acantilados de la isla La Malvina, Soledad, porque pensamos que a ellos los habían detectado por ir por el medio del estrecho, porque no había obstáculos como los habíamos visto en la carta, sino que eran unos islotes muy chatos. Y obviamente pensamos eso. Por eso yo me recosté, separé los aviones ya para el ataque, y digo, el primer buque que encontremos lo atacamos. Y bueno, llegamos a la bahía Ruiz Puente, donde fue el ataque de ellos, y encontramos también el mismo buque, lo supimos después, en el medio de la bahía, y ahí fue donde nosotros nos metimos en el estrecho y empezó el fuego de los demás buques, misiles, cañones. Pero bueno, teníamos la ventaja que nos tiraban cruzados. De frente solo teníamos nuestro buque, que después nos enteramos que estaba ya medio indefenso por el efecto de las bombas de la primera sección, y pudimos hacer nuestros lanzamientos en reguero, que son muy graves para el buque en sí, porque son bombas que van cayendo de atrás para adelante y explotan, y alguna pega, ¿no? Y que yo me acuerdo que en un momento, cuando quise hacer el escape, invertí el avión porque había que trepar a 200 pies para que se arden las escoletas, y cuando hice el escape pude girar y mirar el buque en sí, estaba tapado de explosiones, por ya las bombas de Lecur y Sylvester que estaba lanzando también. Es más, Sylvester reconoce haber lanzado sobre una bola de fuego y hubo negro, porque hubo una bomba del segundo avión, del teniente Lecur, que explotó en la popa, y bueno, después explicado por el comandante, pero tuvimos la suerte de conocer
esa bomba explotó en los tanques de combustible de abajo y fue determinante para la bomba. Es decir, nuestro segundo ataque fue más tranquilo, no tuvimos los Harrier, pudimos hacer bastante bien los regueros y fue bastante decisivo para el final de la Arden, ¿no? Si bien la primera sección había ya impactado 2 bombas sobre la superficie del buque, pero evidentemente con la destrucción de la superestructura y no el daño debajo de la cubierta. Ahí sí, después de nuestro ataque, este buque tiene un incendio muy descontrolado, se escora, pero le da tiempo a evacuar la tripulación al comandante y los heridos y se hunde a la madrugada siguiente. Ese fue el final de la Arden, pero para nosotros también fue haber rendido el examen ese que teníamos preparado de los 6 aviones, ya no con 6 bombas sino con 4, y sacar la probabilidad que teníamos, y esto nos hace pensar, y me hizo pensar a mí cuando yo después escribí el libro, que hubiésemos tenido esta posibilidad si hacíamos el ataque contra el Invencible el 1 y el 2 de mayo. Por eso son 5 días decisivos, los 5 días de empleo. Porque hemos concentrado en esos 5 días, sucede lo más importante, tanto de la negociación como la entrada en el conflicto, que se vuelve irreversible. Porque, ¿qué ocurre? El 1 y 2 de mayo sucede este avance de la flota sobre la flota británica, pero en el repliegue hunden el Belgrano. El Belgrano ocupa todo el día 3 de mayo, casi no se habla de esto que contó José Enrique, porque no quedó espacio para hablar de que había una negociación. Y el 4 de mayo sucede lo que dijo también José Enrique, es la aparición de una sorpresa tecnológica de la guerra, que es el avión misilístico. Claro, El avión que lanza los misiles y se va fuera del alcance de la defensa de los buques, guiado por un explorador, y que fue muy efectivo, pero bueno, no teníamos todos los misiles. Se hizo un ataque sobre el Zephyr, que fue efectivo, con 2 misiles, otro sobre el Atlantic Conveyor, muy importante porque era un buque que traía mucha logística para la gente que había desembarcado, que no la tuvo después, sobre todo la movilidad, porque venía cargado de helicópteros. Y después el último es la famosa misión al Invencible, con los 4 aviones de Fuerza Aérea, los 2 Super-Tandán y el último misil. Que bueno, es para contarlo en otro momento, pero es conocida la historia. Bien. En el caso de nuestra escuadrilla, tuvimos la gran satisfacción de probar este sistema. Pero ¿qué ocurre? Hubo otra misión el día 23 y bueno, yo no sé, lo asumimos, pero claro, los 3 primeros fueron derribados. Finalmente lo que ocurrió, me olvidé de contarlo, es que el capitán Filippi se eyectó, cayó sobre el agua, hizo una supervivencia de casi 3 días y fue recogido por un granjero que lo llevó a su casa, lo atendió y después se hicieron muy amigos de toda la vida y lo llamaron a Puerto Argentino para que lo recogieran. El teniente Márquez, por una ráfaga de cañones que dio en el centro del avión tratando de defenderse, explotó y falleció. Y el teniente Arca también no le salió el misil al avión que lo atacó con cañones, le dañó muchísimo una de las alas, o las 2, perdió combustible y se dirigió a Puerto Argentino, porque ya no llegaba al continente y ahí se eyectó. Y fue recogido sobre la bahía por un helicóptero del ejército. Nosotros no tuvimos eso, tuvimos mucho fuego de otros buques que felizmente no nos dieron, pero los 2 aviones que vinieron detrás mío quedaron con muchas averías por las esquirlas de las bombas, que afortunadamente ninguna provocó una pérdida de combustible. ¿Por qué? Porque si no, al regreso, que fue muy marginal, tuvimos que trepar ya sobre la isla Gran Soledad, cuando había que trepar mucho más lejos por el tema de los misiles Silar de los buques. Trepamos ahí cruzando los dedos que no nos ocurriera nada, porque si había algún buque en ese sector que nos tirara los misiles Silar, tirábamos tiro al pichón. Pero si no trepábamos ahí no llegábamos. Impresionante. Bueno, esto es para otro capítulo, la historia de la tercera, pero por ejemplo el día 23 ya no pudieron salir con 6 aviones. Habíamos perdido 3, salieron con 4, atacaron nuevamente el estrecho de San Carlos, la parte norte, pero los 3 aviones se dividieron, era el capitán Castro Fox, el teniente Benítez y el capitán Zubizarreta, que era el segundo, y el capitán Castro Fox atacó un buque de desembarco, el teniente Filippi al Antelope,
donde no trepó lo suficiente, no se le armaron las espoletas, pero una bomba quedó adentro del buque. Y el capitán Zubizarreta atacó otro buque y no le salieron las bombas. Posteriormente, a la noche, desarmando las bombas, que quedó también una de Fuerza Aérea, que habían atacado al Antelo un rato antes que el teniente Benítez, no sabemos cuál estaban desarmando, pero esa bomba explotó y el buque se hundió en la bahía. Es una foto que hay nocturna con un montón de luces. Y bueno, es un blanco que está compartido con Fuerza Aérea, ¿no? Por decirlo así. Los daños del buque, digamos, de desembarco no se supieron con precisión. Y el capitán Zubizarreta, que regresó con todas las bombas, se encontró con una meteorología muy complicada, como pasaba en Río Grande, que cambiaba cada 2 horas. Mucha lluvia, viento pulsado, las pistas llenas de agua, y no quiso lanzar las bombas para preservar el armamento. Aterriza, revienta una cubierta, se va de pista y se seca. Pero justo tenía uno de estos asientos vencidos y el asiento se eyectó, pero no se elevó lo suficiente para que se le abriera el paracaídas y falleció. Así que ya el 23 de mayo teníamos 4 aviones menos de los 8 que teníamos, 2 pilotos fallecidos, y las bajas eran eran durísimas, sobre todo la del capitán Zubizarreta, que fue ahí en la base, ¿no? Pero también entendimos que esto continuaba y que el ejemplo ya lo teníamos. Habían entregado lo mejor que tenían, que era su vida. Nosotros no podíamos hacer menos que eso. Y seguimos cumpliendo misiones con 2 aviones hasta el 12 de junio. Que fue una misión que yo hice con el teniente Medici, la última que fuimos a un lugar muy remoto donde estaban las operaciones. Pero antes que eso nos encontramos con Harrier y tuvimos que escapar, porque pensábamos que ya nos habían ubicado para lanzarnos. Así que eso fue la última misión. Pero todos tuvieron su oportunidad de volver a volar en reconocimiento armado, y también hubo un lanzamiento sobre un punto de observación que lo hicieron el teniente Oliveira y el teniente Olmedo, donde destrozaron el lugar ese. Nunca es un tema que hay que averiguar en la historia, pero aparentemente había un puesto de observación de este lado de la isla Gran Malvina, cerca de la isla Borbón. Pero la unidad cumplió con algo que es fundamental, hundió una unidad y media, ¿no? Claro, aquel esfuerzo que hicimos para recuperar los aviones, de la determinación de participar, de la entrega que tuvimos que asumir después de la muerte de Zubizarreta, de Márquez, se armó un gran equipo que fue muy solidario entre sí y también de mucho apoyo. Pero nunca dejamos de cumplir con todas las salidas que se nos fabricaron. Increíble. Bueno, lo que quieras. Tremendo dice. Bueno, es para contarlo con más detalle. Yo solamente cuento en el libro lo de la Arden porque otra persona importante que conocí en Londres fue un comandante de la Arden, que fue el único comandante que le hundieron un buque que siguió en carrera. Yo lo conocí cuando era comandante de la flota en el año 2000, porque había ido a hacer un college allá. Y después él vino como número 1 de la Marina Británica, visita oficial acá. Pudimos reunirnos, no con todos los pilotos, desgraciadamente, pero justamente con la sección nuestra, con el Ulysses West. Y ahí con todo, bueno, él reconoce más o menos. El relato fue así. Para ellos fue muy difícil ese día, porque tenían la misión de estar en el lugar más ancho del estrecho para guiar los Harrier. Y ahí fue cuando lo atacaron aviones de una 4 de Fuerza Aérea y 3 Dagger también a la tarde, pero él dice que los daños fueron menores hasta ese momento. Él pudo seguir operando. El ataque letal para él es de los 6 aviones navales, con las bombas frenadas, de cola frenada y impresionante. Bueno, amigos, esto fue todo. Le voy a dejar a Benito la cámara para que dé su mensaje. Paso a agradecer a Tomás Romero y a Cande González Kelly, que estuvieron atrás haciendo posible todo esto, y agradecer a Benito y a Enrique por su disponibilidad y por su amabilidad de recibirnos acá y hacer la entrevista. Así que, Benito, tengo ahora es tuyo. Bueno, como ustedes habrán visto,
hay una parte política importante, lo hemos puesto en el libro que la describió muy bien José Enrique, pero yo quiero siempre decir este mensaje. A nivel nuestro, que éramos profesionales que habíamos jurado defender el país, no teníamos ninguna duda de nuestra participación, y eso lo he visto en todos lados. Hubo que sobraba gente para querer anticipar. Yo lo que puedo decir que, olvidándonos de por qué ocurrió la guerra a nosotros, que nos tocó prepararnos en esos 20 días, yo no he visto más que valor, coraje y también mucha cooperación entre las fuerzas. Lo poco que pudimos hacer en este escenario que no nos habíamos preparado para un escenario conjunto, es un escenario absolutamente conjunto, insular, donde participa el ejército de la SINA, la Fuerza Aérea, nosotros, la Marina, no era una práctica que ya la teníamos. Sin embargo, la entrega y el coraje y la determinación que tenía todo el mundo, lo quiero destacar. No importa qué uniforme tuviéramos, eran argentinos dispuestos a cumplir con ese juramento de defender una parte del territorio y, si fuera necesario, hasta perder la vida. Eso es un mensaje que hace a la gesta que se habla de Malvinas, porque yo no he visto más que valor y coraje en todos los lugares que estuve. Por otro lado, yo quiero dejar este mensaje respecto a una desmalvinización que tuvimos al principio, donde no se podía hablar de lo que habíamos hecho, bueno, porque finalmente la guerra se perdió. Pero eso es un problema de resultado político. La gente combatió con lo que tenía. Algunos estaban en medios nuevos y tuvieron esa suerte, y otros con los medios que tenían. Por ejemplo, José Enrique mencionó lo del Belgrano. Bueno, lo del Belgrano acá se puede entender como un uso político de Belgrano. Hundirlo para continuar la guerra. Perfecto, es una hipótesis que cada vez tiene más elementos para demostrar. Pero los hombres de Belgrano, del comandante para abajo, estaban dispuestos para la lucha. Se desplegaron con nosotros el 1 de mayo. Es decir, no era para enfrentar la flota británica, pero ellos fueron mientras nosotros íbamos hacia el norte de las islas, ellos fueron directamente rumbo este para hacer una especie de distracción táctica, con el Piedrabuena y el Bussard, con 2 destructores. ¿Y por qué fueron una fácil presa del submarino? Porque los submarinos, la amenaza más fea que tienen es el medio aéreo. Nosotros teníamos medios aéreos por aviones y ellos no. Ellos no tenían ningún medio aéreo. Por eso el Conqueror los pudo hundir. Ahora, más allá de eso, esto fue una batalla y fue un acto de guerra. No hay otra interpretación. Porque los hombres de Belgrano estaban dispuestos a ir a la guerra con ese buque, que si bien era viejo y si hubiese podido llegar a la distancia de su artillería, tenía una artillería de lujo para acribillar estos buques británicos que no estaban, en determinados casos no tenían ningún tipo de coraza. Pero eso sabíamos que no iba a pasar, no lo iban a dejar acercar. Pero ellos tenían la esperanza de, a lo mejor, si se producía la batalla naval en el norte, poder incursionar con buques averiados y terminar combatiendo. Bueno, les tocó lo que nos podía haber tocado a cualquier buque que navegaba en ese momento, que un submarino te hundiera. Pero lo hicieron con gran dignidad y hay que reconocer que para ellos fue un orgullo la batalla. En la batalla se gana o se pierde. O te hunden o hundís vos, ¿no? Como puedo contarlo yo y como pueden contarlo ellos. Pero que quede claro que esto fue un acto de guerra y que toda la tripulación del comandante hacia el último marinero estuvieron en una condición absolutamente digna de presentar batalla. Bueno, muchas gracias, Benito. De verdad, claro, gracias a usted.